que los temas, nosotros podemos pecar de ser recurrentes en los temas. Tratamos de no hacerlo, los televidentes lo saben, tratamos de no ser recurrentes en los temas. Lo que pasa es que hay temas, informaciones de interés nacional, de interés público en materia de derecho y justicia que nosotros no podemos soslayar. Está la saga, ya podemos decir que la saga, una especie de serie de Netflix de Odebrecht, ¿verdad? Una saga de la cual está muy agradecido el caso de los Tucanos y del cual está muy agradecido el caso de la ONSA y el asesinato del ex profesor universitario Junior, ¿cómo es el apellido? Ramírez. Porque en la medida en que los procesos se van... Tú no lo puedes dejar en el asesinato de Junior Ramírez. De Junior Ramírez. Déjamelo ahí. No lo pongo lo de ONSA. No, ni de profesor, ni catedrático. Yo creo que el hecho es un asesinato, ¿verdad? Que tenemos que... Pero la profesora universitaria, no era profesor universitario. De hecho lo asesinaron, lo secuestraron en la universidad. Pero déjalo en el tema, que lo malo del problema es porque, como tú sabes que ahora hay tantas conjeturas con el tema de la función y lo que estaba pasando con Junior, ¿verdad? Sí, no, pero déjalo así, que lo malo fue el asesinato. Sí, pero él obviamente era profesor universitario, eso es innegable. No, yo lo sé, para que nadie, tú lo sabes. Sí, el asesinato, sea del profesor o no, de un ser humano, es abominable. Bueno. Ese fue un hecho muy bochornoso, pero me refería específicamente a que los temas se tapan uno con otro. O sea, lo que está en la palestra ahora es Odebrecht, las exposiciones por parte de los coimputados de sus defensas. En el caso de esta semana, creo que el señor Ángel Rondón, que es indicado como el principal imputado, es el señalado como el receptor de los fondos, el canalizador de los fondos de los supuestos sobornos que tramitaba Odebrecht para obtener obras en República Dominicana. Una metodología que aparentemente replicó en toda América Latina. En el caso específico de República Dominicana, supuestamente este señor Ángel Rondón canalizó aproximadamente 92 millones de dólares para facilitar la vida de esta compañía en forma de soborno, o para obtener las obras, o para conseguir adendum que inflaran esos valores. El tema de inflado es un agregado, un comentario que yo hago porque no hay ninguna prueba documental, forense o una auditoría que haya determinado una sobrevaluación en las obras ejecutadas. Entonces, esa exposición se está haciendo. Es, obviamente, para los imputados, queridos televidentes, el mundo en este momento gira alrededor de ellos. O sea, es como una película donde cada uno de esos imputados es el protagonista. En este momento, Ángel Rondón entiende que el mundo gira a su alrededor y que todo el mundo está atento a esa situación. Igualmente que esos coimputados. Y es natural que sea así, ¿verdad? Porque ellos se están jugando el bien más preciado que posee un ser humano después de la vida, que es la libertad. Algunos entendemos que la libertad es a veces mucho más preciada que la vida, ¿verdad? Porque cuando se pierde la libertad se pierde todo, la dignidad, y es mejor no vivir que vivir sin la dignidad de poder transitar libremente y con la cabeza en alto. Me refiero a esto porque todos los medios de comunicación están replicando este tema y el morbo de la población en general, de la comunidad jurídica, está atento a esta situación. Yo les voy a emitir una opinión brevísima con respecto a este proceso. Este proceso, al decir del Procurador General de la República, es de lo más importante de la historia judicial del país. Yo no creo que sea así. Yo creo que es un proceso
novedoso, pero no es el más importante ni en términos cuantitativos ni en términos cualitativos. En términos cuantitativos porque los montos vinculados no son tan altos como muchísimos otros procesos que han estado en curso en República Dominicana. En términos cualitativos, porque la calidad de la investigación, la calidad de las pruebas, ha dejado mucho que desear. La semana pasada, Michelle, Marcela, Leo y los amigos televidentes, la semana pasada o antepasada, tuvimos acá al abogado del señor Vázquez, el ex senador Jesús Vázquez, que le dicen el señor Chu Vázquez, le dicen, que fue presidente del Senado. Y por primera vez, porque confieso que no lo había visto, pudimos verificar las famosas delaciones premiadas, que son las transcripciones de confesiones o delaciones de ex ejecutivos o actuales ejecutivos de Odebrecht que han señalado la metodología del soborno en América Latina y específicamente en República Dominicana en lo que a nosotros respecta. Ese abogado nos suministró, y también el abogado de Conrad Pitaluga, del colega Conrad Pitaluga que está imputado, nos facilitó un ejemplar de esa prueba documental presentada por el Ministerio Público. Para nuestra sorpresa, no para ellos que ya lo conocían, pero para nuestra sorpresa, esa prueba documental tiene muchísimas tachaduras. De hecho, yo percibí en páginas hasta un 30 y 40% de tachaduras. No, había una página que nada más tiene un párrafo. Exacto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la tachadura debe ser para que no se conozca el texto específico de lo que dice esa declaración. O quizás otra excusa puede ser que esas tachaduras es sobre textos que no son de interés para el proceso o que señalan personas en otros países o personas... según lo que se informa es que las tachaduras las da la fiscalía, la institución las hace diferentes a cada país. Cuando ellos entregan las delaciones a los países, le tachan todo lo que no tiene que ver con el país que están mandando. Pues estarían mutilando. Ese es un problema. Lo que pasa es que esa excusa que aparece... Lo que hay que ver hasta dónde, o sea, no tenemos... Porque hay diferentes versiones. Claro. Pero hay problemas con la traducción. Claro. Lo que pasa que ese hecho que parece lógico, bueno, esa es la delación general de toda América Latina. Entonces, vamos a tachar lo que corresponde a Perú, a Ecuador, a Venezuela, a Colombia, a todos los demás, a Estados Unidos, todos los demás países, y vamos a dejar exclusivamente lo de República Dominicana. ¿Qué te parece? Eso te parece tener sentido. Pero en sentido procesal y en calidad probatoria es una prueba absolutamente nula por esa tachadura. Porque esa tachadura podría contener debajo la declaración que favorece a uno de los imputados. Ese es un aspecto. Y otro aspecto es quién hace las tachaduras. El Ministerio Público. Pues resulta que en el nuevo modelo procesal penal que hemos asimilado en República Dominicana, ¿verdad? Que es un sistema probatorio y de justicia rogada, el Ministerio Público no es un componente de la justicia. El Ministerio Público es una parte en el proceso, la parte acusadora. Los abogados de la defensa son la parte de la defensa. Y ambos tienen intereses encontrados. Y tienen la obligación de intercambiar las pruebas de manera íntegra para que cada uno analice sus medios de defensa. Cuando usted mutila una parte, se va toda la prueba por un concepto que se llama el fruto del árbol envenenado. Lo que pasa, Fidel, es que una cosa son las teorías que están establecidas en los libros y otra cosa son la práctica como tal. Porque el Ministerio Público sabe que no puede presentar ninguna prueba adulterada. Sí, pero así como tú dices,
que una cosa son lo que dicen las leyes y otra cosa es la práctica. Pues resulta que en el ABC del derecho, cuando tú aprendiste derecho, yo aprendí derecho, en la facultad, ahora van a ser casi 30 años de eso. Hello. Resulta que nos enseñaron que en materia penal, que es una materia de orden público, la interpretación es estricta. El texto de la ley debe mantenerse incólume, intacto. Y cuando una prueba ha sido adulterada, manipulada para su presentación, debe ser absolutamente excluida. Ese es el ABC del derecho. ¿Por qué? Porque cuando esta manipulación toca la integridad de la prueba, la contamina por completo. ¿Verdad? La contamina por completo. Es cuando una mano sucia toca un lienzo blanco, puramente blanco. La mancha, la contamina, la ensucia. Ya no funciona, debe ser excluida. Por eso, cuando hay un asesinato, que no es el caso, en el caso de Brecht obviamente no lo es, pero para ilustrar al público, cuando hay un asesinato, los que van a hacer el análisis forense tienen que ponerse guantes, ¿verdad, Leo? Claro. Para tocar el arma de fuego. ¿Verdad? Deben ponerse guantes para tomar las muestras de cabello, de semen, de sangre, para el análisis del ADN, para no contaminar la prueba. Esa prueba, desde el momento en que le colocaron un creyón por encima, ¿Qué le pasó? la adulteraron y la contaminaron. Entonces, una prueba que no es idónea debe ser No excluida. hay posibilidad de que la que esté circulando no sea esa y que la que tiene el juez no esté tachada. Oye, por Dios. Pero, ¿tú crees que es posible que un abogado de uno de los imputados venga a un programa de televisión y diga que la prueba que está depositada en el expediente, que es la que va a analizar el juez, tiene todas esas Si tachaduras? yo te digo que esa opinión tuya es No. porque eso es así, porque eso es interpretativo. No. El Ministerio Público es quien le debe dar las pruebas. que está ¿Sabes qué utilizando en pasa? el Pasa que proceso. tú me oíste, pero no me escuchaste. En materia penal no hay posibilidad de interpretación. Yo te he escuchado varias veces con respecto a la interpretación. Óyeme, yo te he escuchado varias veces con respecto a emitir un juicio con respecto a la interpretación. No, que todo es interpretativo. No es así. En materia de orden público, y el concepto de orden público, que es la materia penal, los jueces están atados al principio de legalidad. ¿Sabes lo que es el principio de legalidad? Que tú solamente puedes hacer lo que la ley te manda específicamente. Te pongo un ejemplo. Para los queridos televidentes, porque nuestra función, y los televidentes lo saben, es tratar de educar a la población en algunos aspectos. Mi querida profesora, Miriam Germán Brito, en el año, hace muchos años, el año 1984, fue mi profesora de Derecho Penal Especial. Y para ella explicar el principio de legalidad y la interpretación estricta en materia penal, ponía el siguiente ejemplo. Del estupro. Decía, Fidel, el estupro es, en ese momento, el ayuntamiento carnal, normal e ilícito, ¿verdad? De un hombre con una mujer, pero sin el consentimiento de la mujer. El texto del estupro decía normal e ilícito. Normal es la penetración del pene por la vulva de la mujer. Quiere decir... ¿Es ilícito? No, ilícito es porque es contra sin la voluntad de la víctima, ¿verdad? Normal es pene por vagina. Y decía la magistrada, la profesora Miriam Germán Brito en ese momento, en Derecho Penal Especial, por ende, cuando hay penetración sin consentimiento de la víctima contra natura es el pene penetrando el ano de la víctima, no hay estupro. ¿Cómo no? No, porque la interpretación en materia penal decía que era normal. ¿Entiendes? Entonces, cuando era contra natura y hay procesos jurisprudenciales, o sea, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la época, eso obviamente cambió, ese texto cambió. ¿Lo interpretaron? No lo interpretaron, cambió el texto. ¿Ahí cómo cambió? No, lo modificaron, no lo interpretaron. Pero déjame terminar el concepto. ¿Una modificación por ley? No, sí, por ley. Déjame terminar el concepto. Entonces,
cuando penetraban a una mujer contra su voluntad, contra natura, entonces, ¿qué había? ¿Sabe cuál era la sanción? Golpes y heridas. Las heridas que le causaba una penetración violenta sin con su consentimiento contra natura, por el ano. Entonces, ella ponía ese ejemplo tan drástico, eso obviamente esa legislación cambió. O sea, cualquier estupro, sea contra natura, sea normal o anormal, o inclusive la tentativa de estupro, que es castigada como el crimen mismo, ya en este momento es sancionada drásticamente. Pero me estoy hablando ya del año 84. ¿Qué te quiero explicar con eso, Michelle? Que no se puede interpretar en materia penal. Yo no conozco personalmente a ese señor Rondón y conozco, o sea, con Rapitaluga, conozco a un par de imputados más, pero ese señor Rondón no lo conozco, no tengo el placer de conocerlo. Pero por eso estoy hablando en sentido técnico nada más. Yo no estoy haciendo un juicio de valor con respecto a la culpabilidad o inocencia, porque tampoco creo, tal como dicen los abogados de la defensa que vienen a exponer, que eran un grupo de muchachas llegadas de París, ¿verdad? Paseando con su sombrilla en el Parque Colón, ¿verdad? Y que esas obras se consiguieron porque Odebrecht era bueno y que nadie repartió un dinero. No, tampoco son un grupo de santos. Pero es un tema de prueba. Tampoco es un grupo de santos. En República Dominicana el soborno está a la vuelta de la esquina. De hecho, aquí no se compraba, no sé ahora, recientemente, pero aquí no se compraba en una rema de papel si no le daban una comisión a alguien. Y he dicho 20 veces aquí que en la policía y en la Fuerza Armada se hizo tan grosera, tan evidente, tan obvia el soborno, que a los intendentes lo nombraban por 6 meses para que se hicieran ricos y después le tocara a otro. Era como un soborno ya legitimado, no legalizado, pero sí legitimado. O sea, no es que yo tenga duda con respecto a que hubo trasiego de dinero, sobre todo que hace la compañía esta Odebrecht diciendo que repartió dinero, ¿verdad? Ahora, es un tema, como tú decías, Michelle, probatorio, porque si solamente fuera argumentativo, si solamente fueran los argumentos lo que tomara en cuenta el juez para tomar su decisión, alimentando su íntima convicción, o sea, que el juez diga, oye, aquí no hay prueba, pero yo creo que son culpables. El juez no puede fallar de esa manera, con íntima convicción. Tiene que ser sobre la base de las pruebas. ¿Por qué es así? ¿Para que un grupo de gente se escape? No, no es para eso. Es para que ningún funcionario, sea llame procurador general, se llame procurador fiscal, o se llame el coronel del destacamento, cuando esté enamorado de su hermana, o de su esposa, o de su novia, no le invente un expediente a usted, como pasaba en los 70 y los 80. Y usted se pasaba 6, 7 meses preso en La Victoria porque un coronel le dio la gana para agarrarse a su mujer. Ay, pero qué barbaridad, Fidel. Sí, era así. Es así. Y ese es el peligro de no aplicar las reglas para todo el mundo, el sistema probatorio para todo el mundo. Si el Estado, a través del Ministerio Público, entiende que alguien cometió un crimen, con todo el poder que posee, debe salir a recabar las pruebas. Y cuando esas pruebas estén completas, presentar una acusación sólida. Si tiene una acusación débil, no gaste el dinero en eso, Ministerio Público. Porque nosotros tenemos que estar atados a la ley y al debido proceso para proteger a la ciudadanía. En cualquier cosa contraria a eso sería desprotegernos a todos. Es mejor que se escapen 2 o 3 presuntos culpables y no asumir el riesgo de que condenen a inocentes. Bien, yo creo que a la gente de los imputados de Odebrecht le vamos a tener que decir lo mismo que a la gente del PLD. Lo que le decía, hola, es para afuera que van.